Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. Primero vamos a activar Solver. En una hoja de Excel nos vamos a Archivo, Opciones, Complementos. En el botón de Ir seleccionamos Solver y damos clic en Aceptar. En Datos, en la parte superior derecha, aparece el icono de Solver. En esta ocasión quiero mostrarles un procedimiento para determinar la temperatura de saturación o temperatura de ebullición de una sustancia pura a cualquier presión, utilizando Solver de Excel. Como sabemos, para el equilibrio líquido-vapor, la relación entre la presión y la temperatura se describe mediante modelos como la ecuación de Antoine. En este caso vamos a usar un modelo de 5 parámetros del tipo ecuación de Antoine. Esta ecuación la vamos a resolver con Solver de Excel. Primero igualamos a 0 la ecuación, a la cual llamaremos función de la temperatura. Después elegimos una celda en donde colocaremos el valor de la presión a la cual queremos determinar la temperatura de saturación. La presión en este caso debe estar en milímetros de mercurio. Elegimos también una celda en donde colocaremos el número de la sustancia que vamos a elegir de la tabla que se muestra más abajo. En esta tabla hemos colocado los parámetros de 100 sustancias, desde el acetaldehído hasta el agua. Para buscar el nombre de esa sustancia, escribimos la función buscar, doble clic, el valor buscado es el que está en la celda C8, coma, el vector de comparación es la columna A20 hasta A120, coma, el vector resultado lo vamos a buscar desde la celda C20 hasta la celda C120. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para mostrar la fórmula de esa sustancia, de la misma manera, con la función buscar, doble clic, el valor buscado es el que está en la celda C8, coma, el vector de comparación desde la celda A20 hasta la celda A120, coma, y el vector resultado desde la celda B20 hasta la celda B120. Veamos, cerramos paréntesis y damos Enter. Los parámetros A, B, C, D y E del modelo termodinámico que estamos usando los vamos a buscar de la siguiente manera. Buscar, doble clic en la función, el valor buscado está en la celda C8, coma, el vector de comparación desde la celda A20 hasta la celda A120, el vector resultado desde la celda D20 hasta la celda D120, cerramos paréntesis y damos Enter. Para buscar
los demás parámetros, fijamos con F4 la celda C8, el rango desde la celda A20 hasta la celda A120, damos Enter, cogemos el vértice inferior derecho de la celda D13 y desplazamos hacia la derecha. De esta manera hemos dado la instrucción para que, una vez elegido el número de la sustancia, se muestren los valores de los parámetros A, B y C. Por ejemplo, si elegimos la sustancia 3, que es la acetona, muestra en la celda C10 el nombre de la sustancia, en la celda D10 la fórmula de esa sustancia y los correspondientes valores de los parámetros A, B, C, D y E. La solución de la función de la temperatura mediante solver requiere un valor inicial, en este caso una temperatura que llamaremos temperatura supuesta, la cual vamos a colocar en la celda E14. Esa temperatura está en grados Kelvin. La función de la temperatura la vamos a escribir en una celda aparte, en este caso la celda E15. Colocamos ahí el parámetro A más el cociente del parámetro B entre la temperatura que está en la celda E14 más el parámetro C por el logaritmo de la temperatura más el parámetro D por la temperatura más el parámetro E por la temperatura al cuadrado menos el logaritmo de la presión que está en la celda C7. Cerramos paréntesis y damos Enter. Si queremos que el resultado también nos lo muestre en grados centígrados, entonces colocamos la conversión igual al valor que se obtenga en la celda E14 menos 273.15. Ahora sí, vamos a resolver un caso. Vamos a elegir la temperatura de 760 milímetros de mercurio, la sustancia 2, el ácido acético, una temperatura supuesta de 300 Kelvin y nos vamos a resolverla con solver. En datos damos clic en el icono de solver y nos aparece un cuadro de diálogo. Los parámetros de solver que se requieren son establecer el objetivo. El objetivo es la ecuación igualada a 0. En este caso es la celda E15. El parámetro para, elegimos el valor de 0. Cambiando las celdas de variables, ahí elegimos la celda de la temperatura supuesta. Damos resolver. Nos aparece un cuadro de diálogo que indica que solver ha encontrado
una solución. Aceptamos y vemos como resultados que la temperatura a la cual esa función se hace cero es de 391.35 grados Kelvin, que corresponde a 118.2 grados centígrados. Esa es la temperatura de ebullición del ácido acético a 760 milímetros de mercurio. Ahora veamos una aplicación. Por ejemplo, queremos determinar la temperatura de ebullición del agua en el Valle de Toluca, en México, en donde la presión atmosférica es de 558 milímetros de mercurio. Elegimos el número de la sustancia del agua que está en la celda. Es el número de la sustancia 119 y aparece que es el agua. Damos un valor inicial de 300 Kelvin. Nos vamos a Solver. Elegimos la celda objetivo. Valores de 0. Cambiando el valor de la celda de la temperatura supuesta. Y damos resolver. Solver encontró una solución, la aceptamos. En este caso, la temperatura de ebullición del agua en el Valle de Toluca, donde la presión atmosférica es de 558 milímetros de mercurio, es de 364.72 Kelvin, que corresponde a 91.6 grados centígrados. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.